La moneda común en la cual se van a cursar los pagos en el nodo central es el dólar de los Estados Unidos. Okay. Pero dentro de cada país es soberano de determinar esos pagos, cómo van a ser enviados a cada banco central. Ahora, entre los bancos centrales, en ese nodo central, la moneda que se va a manejar es el dólar de los Estados Unidos. Se hace la equivalencia, o sea, por la tasa de... Pero ya eso es responsabilidad de cada uno de los bancos centrales, hacer esa conversión. Nuestro sistema lo permite porque es multimoneda. Entonces fue sencillamente crear una instancia separada para este grupo de participantes. Okay. Yo creo que es bien interesante. Ahora yo tengo como una pregunta curiosa. ¿Por qué la República Dominicana fue escogida? Bueno, nosotros originalmente el gestor institucional iba a ser una entidad no banco central. Hicimos intentos con varias organizaciones dentro de la región, de presencia regional, que pudiesen hacer el rol, pero todas no fructificaron, por decirlo de una forma, y en eso tuvimos varios años, hasta que al final se decidió retomar esta idea que había sido originalmente planteada de que uno de los bancos de la región asumiera el rol. Había 3 bancos que podían, por sus características tecnológicas, ser gestor institucional, pero los otros 2, que no eran República Dominicana, que ya tenían más tiempo que nosotros en esto, en este tema de sistema de pagos, tenían otros megaproyectos entre manos. Entonces fueron declinando y al final pues quedamos nosotros, y nuestro gobernador Héctor Valdés Albizu hizo el ofrecimiento formal de nosotros ser el primer gestor institucional. Esto no quita que dentro de unos años pase la sede a otro de los países, pero vamos a empezar nosotros, gracias a Dios. Qué bien, qué interesante. Hay otro tema también importantísimo que está en la agenda de todos estos módulos que vienen a transformar nuestro sistema de pago, y que la verdad que uno piensa hace 3 años, 4 años lo que teníamos y lo que tenemos ahora, y es un largo camino recorrido, que es lo que tiene que ver con el proyecto de reforma de los cheques, Fabiola. Es un tema que hay mucho de qué hablar, o sea, ahí está involucrado si realmente se van a estandarizar, si efectivamente se le va a volver a dar el valor que tenía el cheque como medio de pago, que era el medio de pago por excelencia y que todavía tiene una preponderancia, todo lo que implicará mejorar las transacciones entre los cheques para disminuir los tránsitos y que sea más eficiente. O sea, hay todo un conjunto de temas vinculados a esta reforma central de los cheques. Cuéntanos sobre esto. Con respecto a los cheques, como tú bien dices, la historia es larga y es curiosa. Cuando comenzamos a trabajar con el Banco Mundial el tema del sistema de pagos, no se hablaba del tema cheques. O sea, el tema cheques era como el instrumento cenicienta, el instrumento de pago cenicienta. Esto ya no se va a usar, olvídense del cheque. Dinero electrónico, tarjeta plástica, telefónico. Todo electrónico. Haciendo estudios en nuestro particular mercado dominicano, nos dimos cuenta de que pese a todas las tendencias internacionales y pese a que justamente nuestro mercado es muy ávido de nuevas soluciones tecnológicas y acoge muy abiertamente cosas, innovaciones y todo lo demás, como otras que vienen el año próximo, los cheques todavía tienen un gran peso específico en el gusto del público, pese a que ha ido decreciendo el uso del cheque, pero no con la velocidad que se esperaba. Entonces, frente a esa situación, nosotros dijimos, es nuestra responsabilidad como ente regulador crear las condiciones para que para el ciudadano que decida utilizar instrumento de pago cheque y no utilizar otro instrumento de pago, pues pueda hacerlo, pero pueda hacerlo con seguridad y pueda hacerlo eficientemente. Entonces, 2 grandes problemas con el tema de los cheques. Pero eso tú no lo vas a contar en el próximo segmento. Venimos ahora. Bien, estamos de regreso con la tercera parte de esta agenda económica del día de hoy. Nos acompaña Fabiola Herrera, Banco Central, los sistemas de pagos. Y antes de ir a la pausa, Fabiola nos hablaba de que había 2 problemas con los cheques. Nos va a ampliar eso. Pero yo le tengo un dato aquí a Fabiola que estaba buscando. Tengo aquí la versión preliminar de lo que es el anteproyecto de ley de presupuesto del año 2010. Y yo creo que una de las muy buenas razones, por lo menos fiscalmente, por las cuales no va a desaparecer el cheque en el año 2010, es que está previsto en el presupuesto del 2010 recaudar a través del impuesto a los cheques
la pequeña cantidad de 4.574 millones de pesos. O sea, que es una cantidad enorme de dinero. El impuesto grava los cheques y la transferencia. Ah, sí, claro. Todos los instrumentos Y que ya cada vez menos se está grabando los cheques porque han ido desapareciendo. Lo que pasa es que se ha ido compensando, sí, o sea, lo que se deja de mover con el instrumento de pago cheque se está moviendo utilizando otros instrumentos como ACH, por ejemplo, las tarjetas. Claro, que por eso es importante cuando se hace este tipo de gravamen, que no es un buen gravamen, es malo económicamente hablando. Es importante ahí grabar todas las transacciones, porque si no, obviamente pasa lo que está pasando. Se mueve de un lado hacia otro lado, es lo que ha pasado con los combustibles, lo que ha pasado con los alcoholes. Eso no está pasando con las transferencias, con los cheques. Yo estuve aquí en un programa, recuerden, hablando del tema del impuesto a los cheques en aquel momento, sí. Y dijimos en esa ocasión que no solamente el impuesto a los cheques es un impuesto calificado, distorsionante, calificado por todos los expertos en estos temas, porque realmente tú estás en cierto modo grabando la actividad económica. Sí, que de hecho habrá de chequear porque grabándola dos veces y además promoviendo la informalidad, sí. Porque cuando hay mucha gente que trata de evitar para no pagar el impuesto, lo que hace entonces que busca formas de no utilizar las cuentas bancarias. Hay que recordar que la ley cuando lo creó había mencionado un plazo para el cual se iba a desaparecer. Pero con el impuesto, entonces la verdad es que en ninguno de los países de Latinoamérica donde ese impuesto se usa, lo han eliminado. No. Lo que sí llega un momento en que se estanca, deja de crecer el ingreso por ese concepto. Porque la gente obvia porque llega un momento en que se agota el mecanismo. Llega un momento en que se agota ese siempre mecanismo. Se busca pero ahí estaba el número mágico. Pero vamos a regresar a lo que ha dicho Fabiola. Con el tema de Rafaela. De Fabiola. ¿De quién? De Fabiola. Sí, que había dos problemas con el cheque. Tengo un problema, tengo que confesárselo a los amigos televidentes. Ay. Yo le digo Rafaela a Fabiola. Y eso se debe a que cuando yo era funcionario del Banco Central, yo tenía una empleada ya que se llamaba Rafaela Herrera y Fabiola es Fabiola Herrera, y entonces se me cruza el nombre. Y el tío Rafael, y entonces... Fabiola, y a los amigos televidentes. No, yo sé que de cariño. Entonces, Fabiola, había dos problemas. Dos problemas. En el momento en que decidimos enfocar el tema cheques como segunda etapa de la reforma de pagos integral del sistema de pagos de República Dominicana. Los dos problemas básicos eran, primero, el tema que primero, por un lado, la gente, percepción de la gente con los tránsitos muy largos. Buscando la razón de los tránsitos largos, vamos entonces al otro jugador, que es los bancos, el sistema financiero, y entonces ahí vamos al otro tema, que es el tema de la validación que hay que hacer de todos los cheques para prevenir el tema de las falsificaciones. Entonces, los dos temas denotan que había debilidad, una debilidad intrínseca en el documento desde su inicio, es decir, desde el momento de la impresión del cheque hay debilidad. Entonces, buscando en la cadena del proceso, nos vamos al inicio. ¿Dónde inicia el proceso? En las casas impresoras de cheques. Las casas impresoras de cheques son empresas comerciales que no se rigen por la ley monetaria, no son reguladas por nosotros. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes imprimen los cheques? Hay 4 casas impresoras en la República Dominicana que se dedican a esa labor. Entonces, el bajadero que se le buscó, todo esto en consenso con la Asociación de Bancos, porque quiero decir, y esto es un testimonio interesantísimo, que desde el primer día estamos trabajando de la mano con ellos, día a día, reuniones semanales, tanto con nosotros como ellos por su lado. Ellos asumieron la responsabilidad de certificar las casas impresoras de cheque. El año pasado, el Banco Central emitió un instructivo para el cheque, donde especificaba cómo iba a ser el formato físico, porque eso era otro problema. Tú no puedes estandarizar, no puedes digitalizar, no puedes hacer una reforma del cheque si no partes de ese inicio. El cheque que se debe imprimir en República Dominicana debe ser un cheque nuevo, el nuevo cheque nacional, un formato estándar para el país, basado a su vez en estándares internacionales, porque no se trata tampoco de inventar la rueda.